Se fue. Gloria a Dios. Bienvenidos a su programa de Teología y Escatología en la Biblia. Empezamos este estudio la semana pasada. Hablamos acerca de Rubén, cómo su madre marcó a sus hijos a través del sentimiento y de la desolación que ella tenía y cómo estos siguieron ese dolor. Es necesario que terminemos con cualquier cadena de iniquidad para poder ser libres de toda maldad y poder con gozo alabar y disfrutar de las bendiciones de nuestro Señor. Hoy vamos a hablar del segundo hijo de Lea, que es Simeón. Y para eso hemos aquí juntamente con mis hermanos leído Génesis 49 del 5 al 7, donde nos habla acerca de lo que es las bendiciones que el papá le dejó a sus hijos. Pero aquí vemos, como dice la palabra de Dios, que ellos son armas de iniquidad. Y la iniquidad hemos aprendido que está en el espíritu. Es cuando el espíritu enfermó. Vamos a dar un repaso. La transgresión daña el cuerpo. Porque cuando tú empiezas a pecar, te empiezas a dañar tu cuerpo. A veces los pensamientos te pueden trastornar. El deseo, la carnalidad te puede llevar a enfermedad física, mental o quizás almática. Cuando empiezas a transgredir y cuando empiezas a pecar, el pecado es que ya le das continuidad a aquella que fue transgresión. Aquello que hiciste una o dos veces, ya lo empiezas a practicar, lo haces una y otra vez y ya no puedes parar. Y eso enferma tu alma. ¿Por qué? Porque es lo que está ministrando tu alma. Tú empiezas a ver, vamos a decir, pornografía. ¿De qué estás llenando tu alma? De ese veneno. Y tu alma va a tener más sed de esa sustancia de tus ojos y vas a querer hacerlo seguir haciendo. Y por ende se va a volver iniquidad. Y esa iniquidad se transfiere hasta la tercera y cuarta generación. Por eso es necesario que nosotros hagamos un cambio de pensamiento. Y como ejemplo estamos viendo todas las cualidades, virtudes y no virtudes que tenían estos patriarcas. Pero aquí Jacob lo enumera muy bien. Tú puedes leer en tu casita, los que están viendo la transmisión o la van a ver. Génesis 49 del 5 al 7, cómo Jacob dice, ustedes son arma de iniquidad. Y cómo él dice que estos serán esparcidos. Veamos Salmos 37, capítulo 37, verso 8. Si alguien lo quiere leer de los presentes y si no lo leo yo. Salmos 37, capítulo 37, verso 8. Léalo. Deja la ira y desecha el enojo. No te excites en manera alguna a hacer lo malo. Entonces dice su palabra, esos hombres se fueron a vengar de un pueblo que estaba arrepentido. Y aquí Jacob lo dice claramente que son armas de iniquidad. Son unas armas. ¿Para qué son las armas? En el milenio las armas estarán en los museos, serán como un ejemplo de lo que fue esta era. Pero ahorita las armas son para destruirse entre sí, pueblos y naciones. Y ellos son unas armas como personas. Fíjate hasta dónde puede llegar una persona. Recuerde que en el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento era no matarás. Pero en el Nuevo Testamento, el solo hecho de odiar, ya estás matando a la persona. Porque hay un lazo entre tu persona y la otra persona. Y a veces hasta se vuelve idolatría. Y en el momento que uno le abre las puertas al enemigo, los espíritus inmundos o demonios pueden tomar una atadura entre tu persona y la otra persona.
Y en el Nuevo Testamento no es de ir físicamente a matar, claro, también, pero también es con el pensamiento o con los deseos del corazón. Entonces dice, deja la ira y desecha el enojo. No te excites en manera alguna. No tiene nada que hacer que tú te enfades para hacer lo malo. Claro, dice la palabra, nos podemos enojar porque tenemos sentimientos, pero dejar que esa cólera que subió vaya bajando. Porque dice la palabra, mía es la venganza. ¿De quién? Del Señor. Es exclusiva del Padre, no de nosotros los hijos. Porque nosotros somos malos jueces. En cambio, nuestro Dios es el juez justo. Y Él sabrá qué hacer con cada uno y pagar conforme lo que cada hombre y mujer sembró, eso cosechará. Porque los malignos, dice el verso 9 del Salmo 37, del capítulo 37, verso 9, porque los malignos serán destruidos, pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. Los que esperan en Jehová van a heredar la tierra. ¿Y de quién va a ser la tierra? Porque ¿quién va a regir la tierra? Dice en Apocalipsis, con vara de hierro. Nuestro Señor Jesucristo. Y aquellos, dice, que esperan en Dios, no en su propia prudencia, no en su propio enojo, van a heredar la tierra juntamente ¿con quién? Con el Rey de Reyes. Pero mira lo que le pasó a la tribu de Simeón. Vamos a Josué, capítulo 19, verso 1 y 9. Si alguien lo puede leer, estaría bien. Josué 19, el verso 1 y luego el verso 9. Léalo. Empieza con en aquel, 19, capítulo 19. en aquellos días. No ha llegado. Cuando nosotros la suerte tocó a Simeón para la tribu de los hijos de Simeón, conforme a sus familias y sus heredad fue el miedo de y tuvieron en su heredad a Solo toca el 7. No, el 9. Lee el verso 9. de la suerte de los hijos de Judá fue sacada la Heredad de los hijos. de los hijos de Simeón, por cuanto la parte de los hijos de Judá era Excesiva. para ellos así. Que los hijos de Simeón tuvieron que heredar en medio de Judá. Entonces vemos quiénes van a heredar. Dice los que esperan en Jehová. Y Simeón no esperó. Y junto con Rubén y Leví no esperaron en el Señor. Ellos fueron y la ira que ellos tenían, su alma, dice armas de iniquidad. Fueron y se vengaron de hombres que ya estaban redimidos, que ya se habían rendido. Y ellos van y los matan. ¿Y ahora qué pasa? Cuando se va a hacer la herencia para entrar a la tierra prometida, porque recordemos que esto es una sombra y figura, el Antiguo Testamento de lo que es el Nuevo Testamento para la iglesia. Entonces aquellas personas que no puedan perdonar, aquellas personas que vivan en ira constante, en odio, en rencor, en raíces de amargura, no van a heredar, aunque sean cristianos.
Porque dice que aquí le pasó a Simeón, claro, muchos son salvos, como el hombre en la cruz fue salvo, se salvó en el último momento, pero él perdió heredad, él se fue sin heredad, él se fue sin beneficios en la tierra y se fue sin beneficios en la eternidad. Entonces veamos acá, dice que la segunda suerte le tocó a Simeón para la tribu y sus hijos de Simeón conforme a sus familias, y su heredad fue en medio de la heredad de los hijos de Judá. Él tuvo que heredar en medio un pedazo de lo que es la tribu de Judá, porque él fue, en lugar de crecer, la tribu de Simeón fue menguando, fue haciéndose más pequeña. Fueron muriendo los hombres guerreros de esa tribu. Y la de Judá fue creciendo, fue prosperando. Y la tierra que se le dio a Judá fue inmensamente grande. Y un pedacito de ahí se le dio a Simeón. ¿Por qué? Porque él traía iniquidad. Y la iniquidad, al principio de este estudio, entendimos que es una herencia que se trae generacionalmente. Y uno, en lugar de cortarla, la alimenta. Esto venía quizás de sus abuelos. Sin contar que su mamá, Lea, estaba amargada, dolida, porque el esposo no la quería. Y esto es lo que ha heredado a sus hijos, dolor y tristeza. Veamos Proverbios capítulo 18, verso 14. Si alguien lo tiene, si no lo leo yo. Léalo. El ánimo del hombre soporta sus enfermedades, mas ¿quién soporta el ánimo angustiado? En la versión Dios, creo que es de las Américas o Dios habla hoy, dice, y el espíritu, en la versión Reina Valera, y como en muchas versiones dice, el ánimo del hombre soporta su enfermedad, mas ¿quién soporta el ánimo angustiado? Pero en estas otras versiones dice el espíritu. O sea, hay un espíritu que está enfermo. Porque cuando alguien está enfermo, pero su espíritu confía en Jehová y sabe que si vive es para Cristo, pero que si muere también es para Cristo. Sabe como Pablo que el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Quiere decir que su espíritu está sano, está limpio. ¿Por qué? Porque tiene comunión con el Espíritu Santo. Ora, lee la palabra de Dios, tiene su carne sometida. Entonces, cuando una persona está enferma, dice, ok, estoy enfermo, pero gloria sea al Señor. Me voy a morir, pero voy a morir para Cristo y voy a un lugar mejor. Entonces, esa persona puede soportar la enfermedad, pero aquella que está con dolor, quizá bien sana por fuera, aquel hombre robusto, aquella mujer robusta, sano o sana por fuera, pero por dentro se está muriendo, porque su espíritu está enfermo. ¿A dónde iré?, decía el salmista, si solo tú tienes palabra de vida eterna. Veamos Génesis capítulo 29, verso 33, la razón de la iniquidad de Simeón. ¿Qué? 29:33. ¿Lo tienen? Léalo. Y concibió otra vez y dio a luz un hijo y dijo, por cuanto yo, Jehová, que yo era menospreciada, me ha dado también y llamó su nombre Simeón. Entonces vemos que esta mujer estaba tratando de conquistar a su esposo a través de los hijos. Ningún hombre, hemos hablado la semana pasada, se conquista a través de los hijos. Porque ese no es el amor, darle hijos.
Dios le da hijos a la mujer porque para que sea bendecido su pueblo, su nación, porque dice bendito el fruto de tu vientre. No es como, es una bendición, dice bienaventurado aquel hombre que tiene hijos, ¿verdad? Porque son como saetas, son lanzas, son punta de lanza. ¿Por qué? Porque ellos son profetas, predicadores, evangelistas. Y aún que sus hijos estén perdidos, usted declare vida sobre los huesos secos. Porque hay una promesa. Dice aquellos que se han alejado. Dice, mi pueblo perece por falta de sabiduría. ¿Pero por qué? Porque rechazaron mi palabra, rechazaron la palabra. No fue que no tuvieran. Ayer contaba, creo que el domingo fue, o ayer, que contaba el testimonio del pastor diciendo cómo en un país del oriente, de occidente, creo que es, donde se comen versículos, se meten a la boca porque todo el que tenga una Biblia se le trata como un contrabandista, como un terrorista. Y esas personas tienen que aprenderse el versículo, se juntan en una X casa, en algún X lugar, y hasta que se aprendan ese verso, entonces ya lo llevan en su corazón y nadie se los va a arrancar de ahí. Y nosotros que tenemos esa facilidad de poder aprender las Sagradas Escrituras, y dice que aquel que ame su palabra es bendecido, bienaventurado. Y hemos hablado que bienaventurado significa 3 veces dichoso y significa que va a ser usted bendecido en cuerpo, alma y espíritu. O sea, desde lo más profundo hasta lo exterior. Y entonces aquel que ame la palabra de Dios, dice, Dios se acordará de sus hijos. Pero aquel que rechace la palabra de Dios y no tenga conocimiento, dice que Dios se olvidará de sus hijos. Entonces tenemos que tener ese amor hacia la palabra de Dios. ¿Y qué es lo que se pierde cuando nosotros rechazamos a Dios y a su palabra? Cuando nosotros tenemos la iniquidad y queremos consentirla, porque la iniquidad también tiene que ver con el alma y el cuerpo. Es cierto que está el espíritu enfermo, pero también usted tiene que trabajar en su carne. Porque hay gente que no puede dejar aquel pecado, aquel vicio, aquella situación. Pero también tiene que trabajar en su carne, doblegar. Dice que ahora nosotros somos altares, somos también sacerdotes, somos también el holocausto. Cristo fue el sacerdote y Cristo fue el holocausto. Entonces, para arrancar la iniquidad, también tenemos que trabajar en la carne. Y en la carne se trabaja con ayuno, oración, con el Espíritu Santo para redargullir, que redarguya nuestra vida, nuestro espíritu, nuestra vida, para que haya un real arrepentimiento y convertirse totalmente a Cristo Jesús. Porque para llegar al Espíritu también tiene que trabajar en las otras áreas, porque al Espíritu solo puede llegar el Espíritu Santo. Y para que llegue el Espíritu Santo hasta su espíritu, tiene que también trabajar en la carne. Porque ¿cómo le va a revelar la palabra de Dios el Espíritu Santo si usted no ora, si usted no lee la palabra? ¿Y cómo usted va a llegar el Espíritu Santo a su espíritu si no busca la presencia de Dios? Entonces tiene que trabajar en las 3 áreas para poder ser libre de la iniquidad y cortar toda maldición generacional. Y el Espíritu Santo le va a guiar a toda verdad. Entonces vemos, esto no lo vamos a leer por tiempo, pero en Deuteronomios 33 puede ver las bendiciones y Simeón no recibe bendición. La tribu de Simeón no recibe la bendición, pierde la bendición. Aquel hombre que no es fiel al Señor pierde la bendición. Veamos
¿Qué trae? La falta de la presencia del Espíritu Santo. A veces la rutina, como todos los días vamos a la iglesia o todos los días que toque, se vuelve una rutina. Y ya no está el fuego encendido porque ya lo hacemos como rutina y ese fuego se va apagando. Es que hoy toca reunirnos, hoy vamos a dar la enseñanza, amén, y se acabó. Y no tenemos ese fuego. Dice que debemos de encender ese fuego. La presencia de Dios se va yendo también con la desobediencia. Primera de Samuel, capítulo 13, verso 13 al 14. Primera de Samuel, capítulo 13, del verso 13 al 14. Si alguien no tiene, si no lo leo yo, ya lo tengo acá. ¿Nadie lo tiene? Primera de Samuel 13, 13 y 14. Amén. Léalo. Entonces Samuel dijo a Saúl: locamente has hecho, no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, porque cuando tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Ahí, amén. Imagínense el rey Saúl. Dice que actuó locamente. ¿Qué quiere decir eso? Que no actuó en sus 5 sentidos, que actuó por su instinto, por sus deseos, por su alma, quizá de poder, de qué sé yo. Pero Samuel, el profeta, le dice: actuaste locamente y no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios y que te había ordenado. Entonces la desobediencia hace que pierdas heredad y que pierdas la bendición de Dios en tu vida. Y la bendición no es oro ni plata, ya lo hemos hablado. La bendición de Dios es la presencia de Dios en nuestra vida. Estemos sanos o estemos enfermos, seamos ricos o seamos pobres. En la pobreza, en la riqueza, en la salud, en la enfermedad, en la escasez o en lo que sea, la presencia de Dios va en nuestra vida. Y Él prometió estar con nosotros hasta el fin de nuestros días. Entonces aquí Samuel le dice: actuaste locamente. Y ¿sabes qué es lo tremendo? Que ese día Dios hubiera confirmado el reino que le confirmó a David. A David le dijo: tu reino será perpetuo, porque del linaje de David nació nuestro Señor Jesucristo. Y Él es Rey de Reyes por toda la eternidad. Y esa promesa hubiera sido para Saúl. Dice su palabra. Dice: pues ahora Jehová te hubiera confirmado tu reino sobre Israel. ¿Para qué? Para siempre. Y aunque es otro estudio, el rey David va a ser como un virrey en el milenio. Dice que levantará a este rey David para que sea un virrey en aquel tiempo. Y esto le hubiera tocado al rey Saúl, pero lo perdió. ¿Por qué? Lo perdió por la desobediencia. Veamos, ser ingrato. Génesis 25, 32. Génesis capítulo 25, verso 32. Léalo. Entonces dijo Esaú: he aquí yo me voy a morir, para que tú me servirá la primogenitura. Entonces el ser ingrato, el no ser agradecido con las cosas que Dios te da. A veces Dios te da alimento y dices: ay, otra vez lo mismo. A veces Dios te da un trabajo y dices: ay, es que este trabajo ya me tiene harto.
Dios te da hijos y dices, ay no, ¿para qué tengo estos mocos? Y aquella mujer estéril. Y aquel que no tiene trabajo. Y aquel que no tiene alimento. El ser ingrato también te quita la bendición de tu vida y la presencia de Dios en tu vida. El ser ingrato te quita la mano de Dios sobre ti. Pero aquel que tiene un pan y le dice, Señor, gracias por este alimento. Aquel que está enfermo, pero dice, gracias Señor, porque aunque estoy enfermo, tú eres Jehová mi sanador. Aquel que no tiene dinero, pero dice, Jehová es mi proveedor. Pero este hombre, Dios le había dado la bendición de ser el primogénito. Y otra vez rechaza a Jesucristo. Rechazó a Jesucristo porque por un plato de lentejas. Dice mi hijo, ni que hubiera sido algo rico. Dice, bueno, a mí sí me gustan las lentejas. Pero a él, como no le gusta, dice, ¿cómo fue a vender su primogenitura? Y dijo él, yo voy a morir. ¿Para qué me va a servir mi primogenitura? ¿Para qué le iba a servir? Para que de su linaje naciera nuestro Señor y Salvador. Pero él lo rechazó. Entonces la ingratitud trae que tú no heredes y que no sea bendecido tú y tu casa. El quejarse. Veamos, y la rebeldía. Veamos Deuteronomios capítulo 1, verso 34 al 36. Deuteronomios capítulo 1, léalo por favor. Que yo que ojalá la voz Daniela. de vuestras palabras y se enojó y juró diciendo, no verá hombre alguno de esta mala generación la buena tierra que juré que había de dar a vuestros padres, excepto Caleb, hijo de Jefoné, él la verá, y a él le daré la tierra que pisó, y a sus hijos, porque ha seguido fielmente a Jehová. También contra mí se airó Jehová por vosotros. Hasta y me ahí. dijo, tampoco tú entrarás ahí. Amén. Entonces, el quejarse y la rebeldía, como vemos que es sombra y figura, muchos no heredarán el reino. ¿Por qué? Porque en lugar de alabanza tienen una constante quejabanza. Que por qué esto, que por qué el otro, que para qué esto, para qué nací, que por qué sufro tanto. Y esta gente, todo el desierto, ¿qué no ha hecho Dios en nuestras vidas? ¿Cuántas veces Dios, a veces sentimos que el mar rojo está ahí y no se abre y hasta queremos soplar para que se abra? Pero de repente la mano de Dios está ahí y hasta aquí nos ayudó Jehová. Hasta aquí Jehová ha sido Jireh, ha sido Jehová Rafa, ha sido el león de Judá en nuestra vida, Jehová Nisi. Pero esta gente dijeron, no, mejor regresémonos a Egipto. Si hubieran podido, si el Señor no los trae por el mar, es capaz que se regresa. Entonces el quejarse y la rebeldía nos aparta de heredar el reino, las promesas de Dios. El único que heredó dice que fue Caleb, hijo, y hasta su papá. O sea que él también traía una herencia, porque cuando se menciona en la Biblia un nombre es porque esa persona es exaltada. La palabra de Dios dice que hay libros donde las memorias están escritas de las obras de los justos. Por eso dice que vendrán vestidos de lino. La esposa se le ha concedido que se vista de lino fino y resplandeciente. Y dice, ¿cuál es este lino? Dice Apocalipsis, las obras justas. Pueden levantar sus manos y el Señor dirá, esas manos han hecho la obra de Dios. Por eso yo siempre repito esto. Por eso esa Jezabel, hasta los perros les dio guácala a las manos, porque sus manos estaban llenas de obras de iniquidad. Entonces, solo Caleb,
que hizo, dice, ha seguido fielmente a Jehová. Sea fiel al Señor, aquel que le salvó, no al pastor, no al siervo. Qué bueno que usted honre a sus pastores, honre a sus jefes. Eso es bueno, porque eso es agradable a Dios. Pero al que usted le debe total fidelidad. Fíjese que no sé qué día estaba viendo un video que salió que dice que es lo último del momento de una canción de una mujer que la engañaron. Yo no sé, todos los días se engañan a mujeres, pero esa es muy famosa y por eso se ha hecho viral. Y en el video hay un corazón que salta y lo pisotea. La cosa que al principio ella le entrega la llave de su corazón y al final mete su corazón en una bóveda porque como fue lastimado, dice que ahora está guardado. Pero ¿cuál es el error? Que nosotros no debemos de entregarle el corazón a nadie, solo a Cristo Jesús. Porque si no va a ser, tampoco lo podemos embodegar. Porque nuestro corazón fue hecho para palpitar por nuestro Señor Jesucristo. Pero si usted se lo entrega al hijo, al esposo, al amigo, al vecino, va a ser así pisoteado. Porque somos hombres, mujeres, que sin darnos cuenta nos podemos herir unos a otros. Pero aquel que dio su vida en la cruz del Calvario por usted, ese va a atesorar su corazón. ¿Qué hacían los mayas, los aztecas, los incas, totonecas y todos los antiguos indígenas de nuestros países? Sacrificaban y sacaban los corazones, porque Satanás es imitador. En muchas regiones, en muchos falsos sacerdotes, entregaban corazones. Satanás pedía, los dioses pedían corazones. Cuando Cristo dice, entrégame tu corazón. Pero lo que quiere es tus sentimientos, tus anhelos, tus deseos sean para el Señor. Bendiciones, hermano Juan Mauro. Qué bueno de verlo otra vez acá en Teología la Biblia. Bendiciones a todos los hermanos que están conectados. Y ya vamos terminando. Veamos la falta de fe. Necesito que alguien me busque Marcos 6:49 y Hebreos 11:6. Marcos 6:49 al 50. ¿Lo tiene? No. El otro es Hebreos 11:6. Nadie tiene Marcos, si no lo leo yo. Marcos 6:49. Amén. Léalo. Viendo a ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron, porque todos le veían y se turbaron. Pero enseguida habló con ellos y les dijo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces ellos tuvieron falta de fe, no sabían que era nuestro Señor Jesucristo, creían que era un fantasma. Pero ¿qué les dice? Tened ánimo. La fe que trae ánimo. Porque uno viene cansado del camino, dice aquel canto, sediento de tu amor. Pero cuando tienes fe, tienes ánimo, porque dices, otro poquito más y voy a llegar. Voy a seguir adelante en Cristo Jesús y Él me va a dar la victoria. Aun cuando el sol se oscureciera, sabemos que la luz admirable va a llenar nuestra vida. Aun cuando el mar se va a secar, sabemos que nuestra agua es Cristo Jesús. Aun cuando se acabe el alimento, nuestro pan es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, la fe trae ánimo y se va el temor. Porque la falta de fe trae desánimo y miedo. Ay, es que ya me dijeron los doctores que me voy a morir. O es que saber que tengo trae desánimo porque no estamos confiando en el Señor Jesucristo. Hebreos 11:6. ¿Alguien lo tiene? Léalo. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario
que el que se acerca a Dios crea que le hay y que le es galardonador de los que le buscan. Entonces vemos que sin fe es imposible agradar a Dios, desagradas a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Entonces, veamos para terminar estos dos últimos versos, Santiago 1. 1:7 dice, no piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Dice que el que no tiene fe, porque si leemos para entender este verso tenemos que leer el de arriba. Dice, pero pida con fe, no dudando nada. Tampoco vaya a pedir $1,000,000. Porque hay gente que dice, oía yo un testimonio de una mujer que le entregó su vida al Señor y pasó al frente y dijo, me entrego al Señor porque Él es el dueño del oro y la plata. Y al siguiente servicio dice que fue a devolver el testimonio. ¿Cómo será eso? No se puede devolver un testimonio. Diciendo, todavía sigo pobre. Estaba esperando que el Dios del oro y la plata la hiciera millonaria. Claro, Él lo puede hacer, pero ningún ser humano, son pocos, como Abraham, como Isaac, como los patriarcas, como el rey David. Aún Salomón no pudo lidiar con tanto oro y con tanta plata. Por eso él claramente escribe con sabiduría de parte de Dios, no me des mucho porque no vaya a ser que me olvide de ti, y no me des poco porque puedo blasfemar contra ti, sino lo necesario, lo que Dios sabe que necesitamos. Entonces, la fe no consiste en pedir dame, dame. La fe consiste en pedir sabiendo que se haga la voluntad de nuestro Dios en nuestras vidas. Esa es la fe. Sabiendo que si nosotros queremos irnos a vivir a Rusia o a España y que Dios nos quiere llevar a África, vamos para allá, porque Dios tiene un propósito en nuestra vida. La fe consiste en hacer la voluntad de nuestro Señor. Jesucristo dijo, hágase tu voluntad, le dijo al Padre. Yo no quiero, quita de mí este cáliz, porque ya no aguanto. Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces la fe consiste en orar conforme al propósito del Señor y no conforme a mi propósito. Porque a veces digo, yo quiero esto. Claro que usted puede pedir antojos. Usted puede clamar por su familia, por sus hijos, porque eso está en el propósito de Dios. Usted puede desear tener una casa, un carro, que es material, pero papá sabrá el momento y si es aquí o si es en la eternidad. Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros, pero la fe consiste en que lo que estoy pidiendo siempre sea la voluntad del Padre antes que la mía, que se haga todo conforme a sus propósitos en mi vida. Entonces dice, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Eso lo vimos en la semana pasada, lo que es Rubén. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Entonces, si duda en el Señor, es que mi hijo ya está perdido. Ya no tiene absolución. Y la palabra de Dios dice que el que cree en el Señor va a declarar vida sobre los huesos secos. Y yo declaro vida sobre mi casa, sobre mi familia. Para terminar, veamos Apocalipsis capítulo 7, verso 7. Gloria sea al Señor. Vamos a orar para sellar.
Apocalipsis 7:7. Aleluya. ¿Quién lo puede leer, por favor? De la tribu de Simeón, 12,000 sellados. De la tribu de Leví, 12,000 sellados. De la tribu de Isaacar, 12,000 sellados. Hasta ahí, hermano. Entonces vemos, al igual que Rubén, Jacob en su profecía es un patriarca. Dijo, hijos de iniquidad. Moisés no lo incluyó en la bendición para las tribus. Josué no le dio heredad. Pero Dios se acordó de Lea. Dios se acordó de aquella mujer que buscó el amor en los hombres, en aquel Jacob, y la rechazó. Y ahora aparece en Apocalipsis. Fue borrado durante tiempo, fue quitado. ¿Cuántos hombres y mujeres perdieron bendiciones por andar en otro lado? Pero Dios se acordó de Lea. Y en revelaciones que se lo dio a Juan, aparece Rubén y aparece Simeón. Para su padre, ellos ya estaban perdidos. Un patriarca, de los lomos de ti saldrá una nación. Pero en su profecía, no estoy diciendo que falló su profecía. Estoy diciendo que sobre esa profecía hubo una sangre que redimió aquello que ya estaba perdido. La sangre de Cristo Jesús. Y aparece, porque ya no tendría que estar en Apocalipsis, ni Rubén, ni Simeón. Pero dice 12,000 de la tribu de Simeón. No estuvo en el corazón del papá, porque el papá dijo, este es inicuo, este trae el dolor de la mamá, este trae herencia de pecado. Y no hay herencia de parte mía para ti. Tú, como Rubén, se subió a la cama, al lecho, tomó a la mujer, a la concubina, perdió la primogenitura. De Rubén tuvo que salir Jesucristo, pero la perdió por pecado. Y ahora Simeón pierde la bendición de traer el linaje de nuestro Señor Jesucristo por pecado, por ira, por contienda, por venganza. Entonces para Jacob ya no hay salida. Humanamente tiene razón. Pero luego Moisés dice, si para tu padre no tuviste bendición, yo tampoco te voy a bendecir. El hombre que abrió el mar rojo, el que Dios usó, claro que lo abrió Dios. El hombre que Dios usó para las plagas, tampoco creyó en Simeón. Un gran profeta que vendrá en los 3 años y medio, que habrá una tribulación. No le dio la bendición. Josué, el hombre que conquistó reinos, 30 y tantos reinos y 7 reyes que nadie podía traspasar, no le dio heredad. Pero ¿saben quién le dio heredad a Simeón? Cristo Jesús. Porque es el único digno de abrir los sellos. Es el que Dios dijo, hay uno. Cuando estaba asustado ahí Juan y dijo, ¿quién? ¿Quién puede? Si ninguno es digno.
Si hay uno, Jesús de Nazaret. Y aquel que nadie, ni profetas, ni pastores, ni maestros, nadie le dio ni bendición ni heredad. Jesucristo lo redimió, como te redimió a ti y me redimió a mí. Quizás en nuestra genealogía no cabría hoy en día que fuéramos hijos de un rey, que fuéramos salvados y coherederos juntamente con Cristo. Pero estamos escritos en el libro de la vida, en el libro con la sangre del Cordero. Espero esta palabra haga rema en tu corazón. Vamos a orar para tener el sello en esta palabra y que quede sellada en nuestro espíritu. Dios te bendiga, amados hermanos. Quizá nadie te tome en cuenta a ti. Quizá uno de los mayores profetas no te ve a ti. Moisés, ni Josué, ni Jacob vieron ya a estos hijos, pero Jesús sí los vio. Así que por mucho que sea tu pecado, ven a Cristo. Por muy grande que sea tu iniquidad, ven a Cristo. Trabaja en tu carne, trabaja en tu alma, para que tu espíritu sea ministrado por el mismo Espíritu Santo y cambie tu vida para salvación. Solo los cobardes no heredarán el reino de los cielos, porque no son capaces de dejar el pecado. No son capaces de renunciar a su carne. Sube al altar y dile al Padre: amárrame, para que cuando venga el fuego malo con el fuego santo, sea quemada toda carnalidad. Te adoramos, Dios. Te adoramos, Rey de Reyes. Adórale a tu Dios. Alaba a tu Dios. Hermanos que están viendo esta transmisión, si hay alguno que no le ha entregado su vida a Cristo, dígale: Señor, te entrego mi corazón. No se lo entregue al novio, al esposo, a la esposa, a la novia. Entrégueselo a Cristo Jesús, porque ahí estará guardada su vida completa. Te adoramos, Dios. Quedamos despedidos de esta transmisión, pero no de la presencia de Dios. Daniela, nosotros seguimos orando acá. Dios te bendiga. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios.